Estamos estudiando la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de fe. La segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Específicamente, el artículo sexto, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Ese es prácticamente nuestro tema del día de hoy. El número 663 del Catecismo de la Iglesia dice: Cristo, desde entonces, está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consustancial al Padre, está sentado corporalmente desde que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Y el número 664 continúa diciendo: sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Esos son, pues, queridos amigos, los dos números en los que el Catecismo nos explica este Jesús sentado a la derecha del Padre. Estos dos puntos concentran, pues, una gran densidad en su contenido, ¿no? La ascensión tiene un valor soteriológico, ¿no? Una palabra un poco rara, ¿no? Soteriológico, un valor salvífico. Esa ascensión supone la revelación de un misterio que es la instauración del reino de Dios. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está continuamente instaurándose. Cuando Jesús comienza su predicación, lo primero que Jesús dice es: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero el momento de la ascensión de Cristo a los cielos es cuando se instaura de una manera más plena. Hay que distinguir en la ascensión entre el acontecimiento sensible, que es el que vieron los apóstoles, y el misterio que se esconde en ese acontecimiento. En el orden sensible, la ascensión aparece como una partida, como una elevación hacia el cielo de Jesús. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Esto que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así, tal como lo veis, subir al cielo. Esto es lo que nos va a pasar. Este que os ha sido llevado indica ese doble aspecto de este momento, que Jesús es llevado, pero es llevado hacia lo alto. Cuando se refiere a la nube que oculta a los ojos de los apóstoles la figura de Jesús, manifiesta que hay un misterio que se escapa a los ojos ya, ¿no? Ellos pueden ver hasta cierto momento y después ya no pueden ver. Es decir, hay una experiencia sensible hasta un momento y después tiene que haber una experiencia de misterio, ¿no?
En la Sagrada Escritura, como muchos saben, la nube suele ser imagen de la teofanía, del misterio, de eso oculto de Dios que se escapa a los ojos de los hombres. Pero también en muchas culturas las nubes también significan eso divino, ¿no? Algo que ocurre de lo alto. También es misterioso. Esto es algo parecido a la resurrección de Cristo, ¿no? Que ya comentamos en algunos programas atrás. En la resurrección de Cristo hay un acontecimiento que deja las huellas, ¿no? Unas huellas visibles. ¿Se acuerdan? El sepulcro vacío, las vendas, la piedra que estaba movida. Pero además de ese mismo acontecimiento de la resurrección, hay aspectos que son visibles, como es la glorificación de Cristo. En la ascensión, lo que no es perceptible es, en primer lugar, la instauración del reino de Dios, ¿no? La ascensión no supone únicamente un triunfo personal de Cristo, sino que además tiene un valor salvífico para todos nosotros. Se está inaugurando, en cierto modo, una existencia nueva de Jesús que le permite actuar de una manera más eficaz en el mundo. Con esta nueva forma de existencia que tiene Cristo en el cielo, Él puede difundir en todo el mundo su presencia soberana de una forma más eficaz, con mayor capacidad de dar su gracia a todos. Los ángeles les dijeron a los apóstoles, ¿no? Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como lo habéis visto subir al cielo. Esto es muy hermoso. Algunos expertos en la Sagrada Escritura dicen que la tradición correcta de este pequeño versículo es la palabra vendrá, ¿no? Es la traducción correcta, vendrá. No dice volverá, porque se podría entender que ha dejado de estar y después vuelve. Por eso la palabra correcta es vendrá, que quiere decir ya ha venido y sigue viniendo. Cristo glorificado asciende a los cielos sin dejar de estar entre nosotros. Este es un misterio muy importante, queridos amigos, para que lo tengamos presente. Es más, hay que decir que gracias a su partida y a su elección divina, adquiere como un poder, ¿no?, que le permite venir y vendrá con mayor eficacia. Dicho de otra forma, Cristo abandona este mundo para tomar posesión del mismo, para ocuparlo. Cristo vino, viene y vendrá. Eso es lo que tenemos que prácticamente nosotros subrayar en todo momento con este evento. Los ángeles parecen hablar más bien de una venida inmediata. Por eso les dicen a los apóstoles, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Deben mirar hacia la tierra, porque va a venir Cristo, que gracias a su partida corporal podrá venir por medio del Espíritu Santo. Esto quiere decir que los discípulos son enviados nuevamente al mundo, ¿no? Y es allí donde se produce la venida de Jesucristo. ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Lo que tienen que hacer es ir a anunciarlo. Esto nos pasa a muchos que queremos servirle al Señor, pero no sabemos cómo, y entonces nos ponemos a mirar al cielo. ¿Qué haces ahí mirando al cielo? La parusía, esta venida de Jesucristo, comienza a realizarse ya en el mundo. Ya, al final vendrá en la consumación, pero la venida de Cristo ya se está produciendo. No debemos de entender este momento de la ascensión como con las categorías nuestras, ¿no? Las categorías humanas de tiempo, de espacio. Nosotros cuando
visitamos a un amigo, dejamos de estar en un lugar, en una casa, y vamos a la casa del amigo. Dejamos de estar en una, pero nos vamos a la otra. Pero Dios, en su omnipotencia, Dios que no ocupa ningún lugar, Dios para encarnarse no abandona el cielo. Y Dios para ascender al cielo no abandona la tierra. Esto para subrayar, queridos amigos, Dios cuando se encarnó no abandonó el cielo. No es que la Trinidad le faltaba el Hijo, la persona del Hijo, no. Dios cuando se encarna no abandona el cielo. Y cuando asciende de la tierra al cielo no abandona la tierra. La ascensión de Cristo no es otra cosa sino la instauración de su reino. Cuando Jesús desaparece en la nube, parece evocar y dar cumplimiento a la escena de la entronización mesiánica, tal como lo anunciaba el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. Él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Esa intronización es el aspecto invisible de la ascensión. Antes de la ascensión, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? Hechos 1, 3, 8. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivían, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es este el momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esta pregunta, queridos amigos, tiene un contexto, ¿no? Y no es otro más que apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Es verdad que Jesús les responde, ¿no?, que a vosotros nos toca conocer el tiempo, porque ellos han comprendido de un modo judaico, ¿no?, al modo de una instauración más o menos política en favor de Israel. Pero la respuesta de Jesús es genial, ¿no? No rechaza la persecución, no la rechaza. La respuesta de Jesús no rechaza esta persuasión de que el reino se va a establecer ahora. Él declara que la instauración del reino no será obra de un instante, sino que la instauración del reino durará largo tiempo. Y el ritmo de ese proceso de instauración del reino de Dios depende de la decisión del Padre. Además, añade que ellos van a ser los encargados de extenderlo aquí en la tierra. Fíjese bien que seréis mis testigos, y no solamente dentro de las fronteras de Israel, sino hasta los confines de la tierra.
en ese momento quizás de imperio romano, ese confín de la tierra se entendía como el último lugar del imperio romano, porque para ellos el mundo era lo que Roma era, ¿no? Así que el último confín de la tierra del lado de España, del lado de Europa, era España, ¿no? En el texto de Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer, dice: Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Y nombra estos 3 lugares: Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Y añade: y hasta los confines de la tierra. El apóstol Santiago pidió que lo mandaran al confín de la tierra y terminó en España. Su cuerpo descansa en lo que nosotros conocemos hoy como ese bello lugar de Santiago de Compostela, ¿no?, en el norte, por esa evangelización que él hizo en ese confín de la tierra. El reino de Dios se extiende en el mundo, no en una acción visible de Jesucristo, sino que a partir de ahora se va a establecer a través de la acción de los apóstoles, a través de la acción de los discípulos, a través de la acción tuya y mía. Así es como estos primeros apóstoles, estos primeros discípulos y la tradición de la iglesia interpretaron el momento de la ascensión como la entronización del Mesías en su reino. Veamos lo que nos dice el Salmo 110, oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrados de sus pies. No se puede buscar un momento puntual, como cuando eligió a los 12 apóstoles, o la elección de Pedro como cabeza de su iglesia, o cuando instituyó la Eucaristía. En la instauración del reino de Dios no hay un momento preciso, ¿no? Es más, bien fruto de todo acontecimiento salvífico. Pero es cierto que el momento de la ascensión de Cristo a los cielos, ese es un momento muy especial de esta instauración del reino, ¿no? Cristo es sentado a la derecha de Dios Padre. Ejerce ese poder de una manera muy especial. Pero este reino se va haciendo en cada momento, en cada momento. Este Salmo 110 que hemos leído es como una profecía de la ascensión de Cristo a los cielos. Y se pone a nuestra consideración una cosa, y es que en el lenguaje bíblico con frecuencia se utiliza la expresión de estar sentado a la diestra de Dios Padre, que el término es ascensión. Jesús está asunto al cielo, a la derecha, sentado a la derecha de Dios Padre. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos 63 y 64 dice: pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús: sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Jesús habla de su glorificación en el cielo, sentado a la diestra, y no lo verás ascender. Jesús, él mismo, es el que lo dice. En Efesios, en la carta a los Efesios, San Pablo nos narra de esta manera: por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús,
y de vuestra caridad para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a la diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino en el venidero. Es un texto de la carta a los Efesios precioso. También en Colosenses nos dice San Pablo: así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hechos de los Apóstoles también nos dice: y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Hay muchos más textos que nos narran este estar de Jesús a la diestra del Padre. A veces pensamos que se habla poco de este tema de la ascensión de Jesús, que la Sagrada Escritura posiblemente lo menciona una vez, pero no es así, ¿no? Porque la Sagrada Escritura está salpicada de textos que hablan de este momento de la ascensión, o de este momento de la exaltación, o de este momento de estar sentado a la diestra de Dios. En la primera carta de San Pedro, el capítulo 3, versículo 22, dice San Pedro que, habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 2, se dice que Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 7, dice: y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. En este texto se habla cómo Cristo es el Cordero degollado. En el lenguaje bíblico se complementan unas expresiones con otras. Y a veces hemos escuchado cómo se habla con cierta ligereza, ¿no?, en algunos teólogos o en algunos autores que hablan pues de este momento de la ascensión como un acontecimiento más o menos inventado por los evangelistas, ¿no? Y que no hay muchas referencias en las Escrituras sobre ello. Y volvemos y le repetimos, no es así. La Sagrada Escritura está empapada de este misterio de la ascensión de Jesús al cielo. Se habla de que Jesucristo está sentado en este momento a la diestra de Dios Padre, que está en el trono de Dios. No es una historia pasada. No decimos en aquel tiempo se sentó. Nosotros los católicos decimos está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo decimos en verbo presente, está, hoy. Está. Es una afirmación central en la Sagrada Escritura y en nuestra fe. Esta expresión, está sentado a la derecha del Padre, trasluce el poder que es otorgado a Cristo en virtud de su ascensión. Es cierto que Jesús, como persona divina de la Santísima Trinidad, siempre ha tenido ese poder.
pero ahora es también la humanidad de Cristo, el cuerpo de Cristo, la que participa de ese poder. Este poder tiene pues un doble matiz, ¿no? Ese poder es un poder regio y es un poder sacerdotal. El poder regio está claramente expresado en el Salmo 110 que leímos hace un momento. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. El cetro de tu poder lo extenderá Yahvé desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Para ti el principado, el día de tu nacimiento, en esplendor sagrado desde el seno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. A tu diestra, Señor, Él quebranta a los reyes el día de su cólera. Sentencia a las naciones, amontona cadáveres, cabezas quebranta sobre la ancha tierra. En el camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Este poder regio, ¿no?, que confiere la ascensión, es un poder de dominio. Este poder regio es mucho más profundo de lo que el Salmo incluso nos pudiera representar. Es impresionante que la naturaleza humana de Jesús comparta el mismo poder de Dios. Es un poder que está por encima de todo principado y potestad, así como nos lo narra la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 20-22. Por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Es una expresión muy hermosa, ¿no? La plenitud de lo que lo llena todo en todo. Y en Filipenses capítulo 2, 9-11, dice San Pablo, por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo dicho, aquí en esta carta a los filipenses, San Pablo se pasó la barda, porque ahí está diciendo claramente, sea como sea, toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos se dobla ante el Señor. Con respecto a los hombres, a nosotros, el poder regio de Jesús reviste una característica muy especial, ¿no? Que por cierto, nunca se dice esto de los ángeles. Es un poder que procura la salvación de la humanidad. Es un poder regio que salva. Es el poder de intercesión que tiene en el cielo. Estando sentado a la diestra de Dios, Cristo intercede en favor nuestro. Mateo 28-18. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa misión apostólica se realiza en los apóstoles predicando aquí en la tierra, y Cristo desde el cielo intercediendo ante el Padre. Por eso, en este momento, queridos amigos, todo lo que nosotros hagamos en pro de la evangelización de los hombres es lo que estamos haciendo como instauración del reino de Dios aquí en la tierra. Pero recuerde siempre esto: todo eso que haces está avalado por Jesucristo desde el cielo, que está intercediendo ante el Padre.
todos esos rezos, rosarios, encuentros, retiros, grupos, reuniones, catequesis, todo lo que hagamos está siendo avalado por Cristo en el cielo, que es el que está intercediendo ante el Padre, como en la figura de Moisés, cuando está intercediendo con los brazos abiertos mientras Israel combatía. Esta intercesión de Cristo se manifiesta en el poder de conversión. Cristo desde el cielo convierte los corazones, al mismo tiempo que los apóstoles predican. Así que nosotros predicamos y Cristo convierte corazones. ¿Qué les parece ese equipo con el cual nosotros en la iglesia contamos? Nuestra palabra, nuestra predicación, nuestras reflexiones son el elemento que Cristo necesita para cambiar los corazones. Por eso no nos podemos callar nunca, porque nuestra palabra es lo que Jesús necesita para cambiar corazones. Después de Pentecostés, Pedro con su predicación obtuvo muchas conversiones. Cristo estaba moviendo los corazones desde el cielo. Es el poder de la gracia. Esa es la intercesión de Cristo. Por eso cuando predicamos nosotros no estamos solos. Nadie está solo cuando predica el Señor. El poder lo tenemos porque Él nos lo ha otorgado. El segundo poder va a ser el poder sacerdotal. Está bastante unido al poder regio. En el mismo Salmo 110 dice: lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Para nosotros ser rey y ser sacerdote son dos cosas distintas, ¿no? Pero no para Jesucristo. Dice en la carta a los Hebreos, la que ve en la elevación celeste de Cristo como la realización de la promesa de este salmo, de la concesión de la suprema dignidad sacerdotal a Jesucristo. En la ascensión es consumado el sacrificio de Cristo. Se ha convertido ya en principio eterno de salvación. En esa carta a los Hebreos dice que Jesucristo ofrece en el cielo el sacrificio que ofreció una vez en la tierra. Esta es lo que podemos llamarle la liturgia celestial. Aquí vemos a un sacerdote presidiendo la liturgia. Pero esos sacerdotes son la imagen del Cristo sacerdote que ascendió al cielo y está presidiendo la liturgia y está ofreciendo al Padre el sacrificio del Calvario que tuvo lugar una sola vez. Decir que Cristo es sacerdote indica que es un poder obtenido por su santidad, obtenido a través del culto, a través del sacrificio, y que está ordenado a la santificación de nosotros. Es hablar del carácter sacrificial. Él ofrece el sacrificio como sacerdote. Cristo reina para hacernos reyes, para elevar nuestra dignidad. Cristo es sacerdote para santificarnos, para que su sacrificio santo nos santifique.